Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra clase de ofimática básica con Google. El día de hoy vamos a trabajar con presentaciones de Google, ¿ok? Vamos a trabajar con el famoso programa de presentaciones. Presentaciones de Google en particular nos permite, como su nombre lo dice, crear presentaciones electrónicas. Básicamente este programa es el PowerPoint, pero de Google. Es PowerPoint de Google. Este en particular está un poquito limitado en algunas cuestiones a diferencia de PowerPoint, porque pues una es gratuito y la segunda es la cuestión de que, un segundito, la cuestión de que pues como es en un sitio en internet y no ocupa el procesamiento de la computadora, pues por eso también está un poquito limitado en las características que podemos nosotros agregarle a nuestras presentaciones. Sí se pueden hacer muy intrincados o muy llamativos, pero pues requiere un poquito de trabajo extra en ese aspecto en particular. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una nueva pestaña. Un momento. Es abrir una nueva pestaña. ¿Ok? Y irnos a, en este caso yo que tengo Google Chrome, tengo que abrir una nueva pestaña. Bueno, aquí ya lo tengo, pero el proceso como convencional es abrimos una nueva pestaña, ¿ok? Y ya que abrimos la nueva pestaña, nos vamos a ir a la esquina superior del lado derecho, a esos 9 puntitos llamados vulgarmente el waffle. Nos gusta llamarlo waffle porque pues parece un waffle, ¿ok? Y ahí, ya que estamos ahí en el waffle, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a buscar presentaciones de Google, que lo tenemos más abajo, presentaciones de Google. ¿Ok? Este es nuestro programa de presentaciones de Google. Aquí en presentaciones de Google, al igual que en documentos, vamos a encontrar en la parte superior este listón, este banner, ¿ok? Que nos va a mostrar una galería de plantillas, ¿ok? Diferentes plantillas que podemos nosotros escoger. Y debajo vas a encontrar las imágenes, ¿ok? Los archivos con los cuales has trabajado anteriormente, ¿ok? Y también con los archivos que has abierto más recientemente. Van a aparecer desde el nuevo archivo, desde los últimos archivos que has editado, hasta los más antiguos, ¿ok? En este caso en particular nos vamos a ir a donde dice presentación en blanco. Y vamos a dar un momentito a que cargue. Aquí en presentación en blanco, pues normalmente nos carga una presentación, para la redundancia, en blanco, ¿ok? Y nos presenta este ambiente de trabajo. Se parece muchísimo a lo que vendría siendo documentos de Google, ¿ok? En la parte de arriba vamos a encontrar el botón de esquina superior del lado izquierdo, el botón que nos va a llevar a el menú, la página de inicio de presentaciones, o que por así decirlo, al menú anterior. En la parte de arriba tenemos la opción de cambiarle el nombre, ¿ok? No sé, presentación sin título. Y lo primero que tendremos que hacer pues, es cambiarle el nombre. En este caso, pues colocar el nombre de algún país o alguna ciudad que tú quieras conocer, que no hayas visitado aún, ¿ok? Yo en lo particular, ¿cuál estará bueno? No sé. Hmm, no se me ocurre alguno. Vamos a poner Hungría. O Dinamarca. Dinamarca. Vamos a poner Dinamarca. ¿Ok? Bueno, yo en lo particular. Dinamarca. Ok, vamos a colocar el nombre de la ciudad o el país que queramos visitar. ¿Ok? Debajo vamos a encontrar nuestra barra de menús. En nuestra barra de menús nos permite pues ver los diferentes menús que tenemos, ¿ok? En el primero vamos a encontrar todo lo que vendría siendo referente a el archivo actual o un nuevo archivo.
podemos crear una nueva diapositiva, podemos también abrir una nueva diapositiva. También el programa de presentaciones de Google tiene compatibilidad con los programas de ofimática de Microsoft. Y esto indicaría que nos permite cargar un documento de presentaciones y editarlo aquí sin mayor problema. ¿Ok? Luego tenemos nuestro botón para importar diapositivas. Podemos importar diapositivas de otras presentaciones que tengamos. También podemos copiar diapositivas que tengamos de otros documentos que hayamos hecho con anterioridad. Podemos crear una copia también. Ahora, aquí en el apartado de crear copia, pues es de mucha ayuda, en especial cuando estamos trabajando de manera colaborativa o nos comparten un documento por correo electrónico, que obviamente sea un documento de Google, que ya sea documento de Google, presentaciones u hojas de Excel, porque si no nos permite editarlo, podemos crear nuestra propia copia de ese archivo y editar lo que necesitemos. ¿Ok? También podemos compartir el documento, podemos enviarlo por correo electrónico, también podemos descargarlo. Y aquí en el apartado de descargar, lo podemos descargar en diferentes formatos e incluso podemos descargarlo con compatibilidad para PowerPoint. Podemos descargar con el formato PPTX, PowerPoint Text, ¿ok? Que no creo que no es PowerPoint Text, pero la X es de la última versión de temas de ofimática, ¿ok? En este caso, de Microsoft. Como les decía, nosotros podemos descargarlo en diferentes formatos. También, si tú no quieres que le vayan a editar nada, lo puedes descargar como formato PDF, ¿ok? En particular, presentaciones de Google, al igual que PowerPoint, no, no está enfocado en imprimirse ni en compartirse en un documento que no se pueda editar, porque pues si lo compartes en PDF, lo que va a pasar es que va a perder todas las animaciones y transiciones en esa transición del formato. O sea, te lo va a abrir como si fuera un documento impreso, por así decirlo, de manera electrónica en la computadora. También tenemos el botón para cambiar el nombre, ya sea que lo cambiamos en la parte superior, como lo hicimos el día de hoy. O también aquí le puedes dar clic en cambiar nombre y te va a abrir nuevamente la casilla donde se encuentra el nombre en la esquina superior del lado izquierdo. Podemos mover la ubicación de ese documento en particular. También podemos agregar un acceso directo al Drive para encontrarlo más fácilmente. Podemos directamente aquí eliminarlo, moverlo a la papelera. Y podemos ver los historiales de versiones, también activar el acceso sin conexión para que podamos editar si no tenemos conexión a internet. ¿Ok? Podemos ver los detalles de la presentación, al igual que pues la cuestión de la configuración del idioma. Podemos configurar la página para imprimirlo, ¿ok? Y también la vista previa de impresión y posteriormente pues la opción de imprimir. Todo esto en el menú de archivo. Luego tenemos nuestro menú de edición. Este en particular se parece muchísimo a documentos, al igual que el anterior, que prácticamente es igualito, pero aquí en lo particular, ¿ok? Tenemos el botón de deshacer, el botón de rehacer, esos los encontramos también en documentos de Google, ¿ok? Tenemos también el botón de cortar, copiar, pegar sin formato, seleccionar todo, borrar. Y aquí aparece uno nuevo que se llama duplicar, que se encuentra hasta el final de ese, bueno, uno antes del final de ese menú. Duplicar en lo particular nos permitiría duplicar la diapositiva en la cual estamos trabajando, ¿ok? O también duplicar un elemento que tengamos en pantalla, en la diapositiva. En el menú de ver, prácticamente es igualito a documentos, nada más cambia la parte superior, que pues es específica para presentaciones. El apartado de presentación de diapositivas, movimiento,
creador de temas, comentarios, ¿ok? Bueno, hasta antes de comentarios. Esos son exclusivos de presentaciones, ¿ok? Eso sí lo comparte. Viste cuadrícula, mostrar regla, guías, ajustar y punteros en vivo. Son igualitos que documentos. Abajo tenemos la opción de ver notas de orador, que este es especial, por así decirlo, para documentos de PowerPoint, de presentaciones, perdón. Y pues cambiar el zoom y pues lo queremos ver en pantalla completa. En el apartado de insertar, ¿ok? Aquí en insertar hay que hacer como una pausa. El programa de presentaciones, al igual que PowerPoint, es el único programa multimedia. ¿A qué me refiero con multimedia? ¿Qué creen que me refiero con multimedia? Bueno, en particular me refiero a multimedia porque podemos ocupar muchos tipos de documentos, podemos agregárselos a presentaciones, videos, audios, tablas, gráficos, textos, imágenes, ¿ok? Muchos media, medios em, de comunicación, medios pues sí, de comunicar información, ya sea imágenes, a través de imágenes, a través de audios, a través de textos, ¿ok? O de elementos gráficos. Cada elemento que queramos agregar, cada objeto, tiene su apartado específico dependiendo de el formato en el que esté. Si es un video, pues tenemos la opción de insertar video. Si tenemos una imagen, tenemos la opción de insertar imagen. Si tenemos, por ejemplo, insertar un audio, pues cada uno, al igual que el cuadro de texto, cada uno tiene su apartado en particular. ¿Ok? No podemos insertar un video desde una imagen, desde el menú de insertar imagen. Y no podemos insertar un audio desde insertar cuadro de texto. ¿Ok? Y PowerPoint y presentaciones de Google son los únicos programas multimedia. ¿Ok? Y podemos agregar diferentes elementos, imágenes, cuadros de texto, videos, formas. Formas lo vamos a ocupar mucho. ¿Ok? Y también por qué. Porque nosotros podemos agregar diferentes elementos a nuestra presentación que nos permitan decorar, por así decirlo, nuestra diapositiva. ¿Ok? Tenemos el apartado de formato, al igual que en documentos, aquí en lo particular, en el apartado de texto, digo, para activarlo tengo que estar escribiendo o estar en un cuadro de texto. ¿Ok? Yo no tengo bueno, sí tengo el uso de mayúsculas acá. ¿Ok? Tengo acá esa herramienta. Ese en particular, el uso de mayúsculas lo vamos a tener exclusivamente en documentos y en presentaciones. En hojas de cálculo, no. Ahí lo tenemos que hacer por fórmula. eh, Desafortunadamente, por así decirlo. Exclusivamente por fórmula. ¿Ok? De además, pues comparte los mismos menús aquí en formato. Este es nuevo, el de diapositiva. El de diapositiva. Nos permite crear una nueva diapositiva, duplicar la que tenemos actualmente, borrarla, omitirla. Por ejemplo, si tenemos una diapositiva que vemos que pues la gente se aburra cuando tocamos cierto tema o que ya es innecesario ese tema, que ese tema ya está entendido por nuestra audiencia, pues podemos omitirlo. No lo borra, solamente a la hora de presentarlo en un monitor, con un proyector, un cañón, pues va a saltarse esa diapositiva. Podemos también cambiar las diapositivas de orden aquí directamente en este apartado. Podemos subirlas, colocarlas al frente, o enviarlas al fondo. Ya tenemos la opción de cambiar el fondo de la pantalla, ok, el fondo de la diapositiva, aplicar un diseño, ok, o este menú de autodiseño que ahorita vamos a ir a él, que nos permite escoger un diseño de los que, de las diapositivas, por ejemplo, uno en blanco, uno que solamente sea título y subtítulo, uno que tenga dos elementos, ¿ok? Luego tenemos el elemento de transición, que es donde vamos a colocar todas las animaciones, ¿ok? Transición es cuando nosotros cambiamos de una diapositiva a la otra, ¿ok? Es esta animación que nos permite cambiar
por así decirlo, la página, que nos permite cambiar la página con la cual vamos a estar trabajando. ¿Ok? También tenemos la opción de editar el tema o cambiar el tema que tenemos. Y tenemos temas, pero tenemos unos muy, muy básicos. Aquí, si tú quieres agregarle más presentación, más diseño, como se dice vulgarmente, ¿ok? Si le quieres agregar más, ponerle más diseño, ¿ok? Pues tienes aquí el apartado de transición. Bueno, el apartado de cambiar tema. Si quieres agregar mucho más diseño de lo que te da aquí, porque te digo que son un poquito limitados, pues sería ir directamente a crearlo con las diferentes formas. Ok, el apartado de estructura, aquí vamos a ordenar los diferentes elementos que tenemos en la diapositiva. Ok, nos van a permitir alinear de los objetos. Normalmente nosotros podemos alinear los textos a la izquierda, centrado a la derecha, justificado. Pero también si tenemos o seleccionamos los objetos, podemos alinearlos. Aquí en particular, pues tendría que tener seleccionados objetos para que me permita alinearlos. A ver, vamos a ver. Vamos a alinearlos al centro de la diapositiva, a la izquierda, a la derecha, superior, en medio o abajo. Eso también lo vamos a ver en hojas de cálculo, que nosotros podemos alinear el texto dentro de una celda, arriba, en medio o abajo, a la izquierda, a la derecha o centrado. ¿Ok? Como tal, no tenemos el de justificado en hojas de cálculo. Y aquí, pues tampoco porque pues tenemos elementos. Tenemos elementos, objetos que vamos a alinear. ¿Ok? También podemos cambiar la distribución. ¿Tiene estructura? Bueno, en este caso pues no me tendré que seleccionar todo. Vamos a ver si nos activa ese menú. El menú de distribución. Vamos a ver. Pero en particular pues nos ayuda igual a acomodar los elementos. Podemos también centrarlos a la página o los podemos girar a la izquierda, a la derecha. ¿Ok? En este apartado de estructura pues nos va a permitir pues mover, por así decirlo, los diferentes elementos para pues distribuirlos de una manera más adecuada. En el apartado de herramientas, pues vamos a encontrar nuestro menú de herramientas, nuestro menú de ortografía, nuestro diccionario, principalmente. ¿Ok? También podemos dictarle a la computadora, pero solamente nos permite agregar las notas. ¿Ok? Dictar notas de orador no nos permite dictar dentro de las cajas de texto. Se me hace algo que pues debería ser aplicable, ¿no? Pero bueno. Y el apartado de extensiones. Ok, bueno. Ahora sí viene lo bueno. Les decía que vamos a hablar de alguna ciudad, algún país que quieran visitar. Yo en lo particular, pues escribí ahí el nombre de Dinamarca, este país en particular o ciudad, ok, que me gustaría visitar. Lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es irnos a la parte superior de nuestro navegador. Vamos a crear una nueva ventana y vamos a buscar información de ese lugar. Lo que necesitamos primero son imágenes, ok. Son 3 horas de viaje además. Vaya que está un poquito alejado. Bueno, pero si viajáramos en carro al sur del país, pues más o menos también sería lo mismo. Ok, vamos a abrir una nueva pestaña de nuestro navegador y vamos a buscar acerca del país del cual ustedes nos quieran hablar. Y aquí podemos ver la bandera, en este caso es blanca y roja, ok. Y abajo pues nos muestra cierta información. Importante aquí, bueno, ya en el aspecto de ya en el aspecto del diseño, pues empaparnos un poquito con la información, con el contexto del tema del cual vamos a hablar. Ahorita van a ver por qué. Aquí, importante los colores de la bandera. Y ahorita van a ver por qué yo digo que es importante en ese aspecto. ¿Ok? ¿Qué Dinamarca? Dinamarca es un país escandinavo, abarca la península
Jutlandia y varias islas. Está conectado a Suecia a través del puente de Øresund en Copenhague. Su capital, ok, su capital cuenta con palacios reales y un colorido puerto, el puerto de Nieham, junto con el parque de atracciones de Tivoli y la icónica estructura de la Sirenita. Odense es la ciudad natal del escritor Hans Christian Andersen, con un centro medieval con calles de adoquines y casas con entramado de madera. Ok, bueno, ya sabemos un poquito de ese país en particular. Lo primero que vamos a estar es una imagen. Vamos a ir a imágenes para nuestra portada. Una imagen que nos guste, que mejor retrate eh, parte de lo que viene siendo Suecia. Bueno, en mi caso, Dinamarca, Denmark. Importante, pues, buscar con nuestras herramientas de búsqueda imágenes de tamaño grande. Y pues también poner las herramientas de búsqueda de colores. Yo en particular, a ver qué imagen me agrada. Esta me agrada en particular. Me parece interesante. ¿Ok? Aunque, pues, lo más icónico de Dinamarca, pues, es el puerto. Clic derecho y vamos a abrir imagen en una pestaña nueva. ¿Ok? Clic derecho y vamos a guardar la imagen. Recuerden que también nosotros en presentaciones de Google no necesariamente tenemos que guardar la imagen. Le podemos dar clic, metemos el clic presionado y lo movemos a presentaciones. Y soltamos la imagen. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que seleccionen una imagen del país del cual nos quieran hablar. Yo en lo particular tengo que ampliar esta imagen. Recuerden, para ampliarla y que no pierda su proporción, tenemos que ir a las esquinas. Yo la voy a ampliar. ¿Ok? Pero en este caso, mi imagen pues ya supera el tamaño de mi presentación de mi hoja. Entonces, voy a darle doble clic a la imagen y van a aparecer estos cuadritos, ¿ok? Estas escuadras o también estas regletas, por así decirlo, estas barritas. Estas me permiten recortar mi imagen para poder ajustarlas a mi diapositiva. ¿Ok? Una vez que ya edité o recorté, por así decirlo, mi imagen, yo puedo ver que todavía puedo ampliarlo un poquito más. Ampliarlo un poquito más. Le doy doble clic y ya me da la opción de ajuste. Ok. Bueno, vamos a dar un momentito para que agreguen la imagen. Aquí algo bien interesante o algo bien importante es que si yo quiero agregar algún texto arriba de esto, no se va a poder ver adecuadamente. ¿Ok? Bueno, aquí pues tenemos que trabajar con formas. Vamos a dar un momentito para que agreguen la imagen. Para poder empezar a trabajar con las formas.
¿Ok? Bueno, ya que tenemos aquí la imagen, lo siguiente es agregar elementos. Recordemos que la bandera de Dinamarca es roja con blanco, principalmente roja y que más que blanca. Y me voy a apoyar un poquito de ese contexto del país, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es ayudarme de las formas. Las formas me van a permitir agregar texto y que pueda ser legible y también pues agregarle un poquito de diseño, como se dice vulgarmente, ¿ok? Y me voy a ir al apartado de formas. Voy a ir por formas y en lo particular voy a puedo usar formas de triángulo, las formas que tú gustes para decorar o para crear estos elementos. ¿Ok? A mí se me ocurre, por ejemplo, traer una forma de un triángulo. La bandera de este país en particular, pues es roja y blanca. Voy a ampliar este elemento, voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Ok? Y ya que traemos la forma y la colocamos, y nuevamente voy a repetir cómo hacemos lo de la forma. Nos vamos a formas, ya sea en el menú de insertar o aquí en la parte de arriba. Tenemos en nuestra barra de herramientas este elemento que es el de forma. ¿Okay? Le damos clic ahí y nos da diferentes opciones. Yo en lo particular escogí este que es un triángulo. Y lo voy a colocar acá. ¿Okay? Voy a dar clic y voy a ampliarlo. Yo en lo particular lo voy a quedar más o menos así. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es cambiarle el color. En nuestra barra de herramientas que se encuentra en la parte superior, tenemos aquí este botón que dice color de relleno. Aquí podemos escoger un color fijo o un gradiente. A mí en lo particular me gusta agregarle como un poquito más de textura, por eso tiendo a seleccionar colores en gradiente. ¿Ok? Pero aquí también tiene la forma, cuando agregamos una forma siempre tiene bordes. ¿Ok? Puedes ver que tal vez sí, no sé si se alcanza a apreciar en la pantalla, o sea que tiene como una línea alrededor de otro color. ¿Ok? En este caso pues es muy pequeñito el borde, pero en mi caso particular me gusta quitarle los bordes a las formas. Para quitarle el borde, selecciona la forma y vamos a encontrar en la parte superior, ¿ok? En nuestra barra de herramientas, aquí la opción que dice con color de borde. Me gusta ponerlo en transparente para que no vaya a aparecer ningún borde. Recordemos que este país en particular, pues su bandera es blanca y roja. Ok, yo voy a apoyar un poquito de eso para darle o ponerle un poquito más de diseño, por así decirlo. Ok, yo voy a agregar otra forma. Otra forma, ya también voy a trabajar otra vez con otra forma triangular. Voy a trazarla desde aquí. Pero aquí en lo particular van a ver algo bien interesante. ¿Ok? Mi forma siempre me va a marcar así mi triángulo. Hay diferentes formas de espejearlo, por así decirlo. ¿Ok? Una de las más sencillas es irnos a la parte de arriba. Tenemos ahí esa pequeña bolita. Si le das clic ahí, te permite girar la forma. ¿Ok? En mi caso en particular, también podemos ocupar herramientas que son las de estructura. ¿Ok? Menú de estructura, le das clic a la forma. Te vas al menú de estructura. ¿Ok? Que es el cuarto menú de derecha a izquierda. Y aquí en girar, te da la opción. ¿Ok? Girar a 90 grados. O también esta que dice voltear horizontal o verticalmente. Yo en lo particular necesito voltearlo verticalmente. Ya me lo volteo verticalmente. Y posteriormente, igual nuevamente estructura, girar, voltear horizontalmente. ¿Ok? Y ya ahí más o menos me lo coloca, ¿verdad? Me coloca ese elemento. En particular, a esta forma también yo la voy a querer colocar en este color rojo. Pues voy a enseñar un truquito. Si nosotros queremos agregarle o más bien copiar el formato de una forma, dale clic a la forma y vas a la esquina superior del lado izquierdo, donde tenemos nuestro rodillito que nos permite copiar formato.
seleccionas la otra forma, automáticamente te va a colocar ese formato. Es una gran herramienta, nos trae, nos ayuda muchísimo. Ok. Vamos a dar un momentito para que vayan agregando formas. Digo, ahorita no se le ve como muy el sentido. Pero ahorita van a ver qué vamos a hacer. ¿Ok? Yo voy a agregar por último una última forma. ¿Ok? Igual, yo en lo particular un triángulo, pero puedes ocupar las formas que tú gustes. ¿Ok? Voy a ocupar aquí un triángulo, voy a querer que sea así. Aquí tal vez un poquito más para acá. Y pues tengo que girarlo, ¿verdad? Me voy a ir a mi menú de estructura, cuarto menú de derecha a izquierda. Voy a darle en girar y lo voy a girar horizontalmente. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Ok? Pero aquí se ve mal, por así decirlo. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, también cambiarle el color. Este sí lo voy a conservar en blanco, dado que la bandera de este país es roja y blanca. Principalmente roja. ¿Ok? Entonces me voy aquí a donde tengo el color de relleno, le doy clic, voy yo en lo particular a gradiente, no tengo ninguno que sea blanco así, ok, vamos a ver qué otro hay, a ver, este en particular se ve interesante, ok, para crear tal vez un efecto un poquito más de 3D que no se vea tan plano, y pues yo en lo particular me gusta quitarle los bordes, ok, hacerlos transparentes los bordes de mis formas. Si yo lo coloco aquí, pues se ve un poquito raro, ¿no? Como encimado. Pero nosotros podemos como generar un tanto el efecto de movimiento, un tanto el efecto de profundidad, cambiando o jugando con el orden de las cosas. No sé si a ustedes, seguramente sí, en alguna ocasión en la escuela les tocó hacer un collage. En los collages, nosotros lo que hacíamos era pues colocar, pegar recortes encima unos del otro o diferentes elementos gráficos. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues vamos a ocupar un poquito ese recuerdo de collage, porque pues cambiando de posición los diferentes elementos, pues le iba a dar otro sentido, se iba a ver diferente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, voy a cambiarle un poquito el cómo se ve esa estructura, ¿ok? Cambiar la posición de, o el orden de los diferentes elementos. En este caso, voy a seleccionar, vean, ya sea este o este de acá, tan parecido, voy a seleccionar este de acá, y voy a cambiar el orden. Este lo voy a colocar, este en particular está arriba de la imagen. Luego tengo este otro que estaría arriba del anterior. Y por último, este que está arriba de todos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agarrar una de las formas, me voy a ir a ya sea estructura, ordenar, y aquí lo voy a mandar al frente. Estructura, ordenar, y lo voy a traer hasta el frente. Y pueden ver que ahí pues ya nos crea como un efecto, tal vez como si fueran escalones, ¿no? Que van bajando, por así decirlo, porque las formas están cortadas. O también le puedes dar clic derecho y aquí te da la opción ordenar y traer al frente. ¿Ok? Ahora, ¿para qué hicimos esto? Importante, hicimos esto porque nosotros queremos crearle un diseño más elegante, por así decirlo, más que elegante, pues un diseño más llamativo, porque los temas que tenemos aquí son muy básicos. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer, ya que lo tengo de esta manera, es agregar un cuadro de texto, un cuadrito de texto aquí. Tenemos el botón rápido, que se encuentra, o el botón aquí en la barra de herramientas, debajo de diapositiva tenemos aquí ese cuadrito. Le damos clic ahí y creamos ese cuadro. Y vamos a escribir aquí, pues, el nombre del país, de la presentación en este caso, y yo voy a cambiar la tipografía. Escojan una tipografía que les guste, que les agrade.
Cámbiale también el color, eso es importante, al menos en mi país en particular, porque el color de la forma es rojo, rojo un poquito oscuro, y pues no se va a ver si es de color negro. Voy a colocar aquí Dinamarca. Denmark. Dinamarca. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer, pues, modificar el texto, porque en este caso está muy chiquito. Entonces voy a hacerlo más amplio, más grande. ¿Ok? Voy a cambiarle el tamaño. Luego le vas a poner tu nombre. Para esto voy a crear un nuevo cuadro de texto. Que aquí le voy a colocar aquí su nombre. Y le voy a colocar otro nombre en lo particular. No necesariamente tiene que ser. Bueno, en mi caso en particular, pues ya conocen mi nombre. Nada más para variarle. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner acentos, porque si no me acuerdo dónde iba acentos. ¿Ok? ¿Ok? Este caso en particular, pues pueden ver que no se aprecia. ¿Ok? Hay que cambiar el tipo de letra y deja más que el tipo de letra, pues también cambiar el color. En este caso es una imagen o una base en blanco. Y pues aquí sería recomendable pues ocupar un color negro, negro. Aquí está como un canto grisáceo. Y ahí ya se lee un poquito mejor también. Puedes modificar el tamaño del texto. Podemos hacerlo más grande sin ningún problema. Parece que sí cabe ahí. Ok, entonces colocar tu nombre. Y aquí en lo particular, este texto lo quiero centrado. Ok, voy a seleccionar todo el texto. Y aquí viene lo interesante, profesor, ¿dónde está la herramienta para alinear texto? No la veo. No te preocupes, se encuentra en el menú de formato, alinear y aplicar sangría. Y aquí, centrado. Yo lo voy a centrar. Lo voy a subir un poquito. Por ejemplo, para mover con las herramientas de dirección, tienes que darle clic a el objeto. Si le das clic y te muestra, por ejemplo, esta barrita que se prende y se apaga, ¿ok? Indica que puedes editar el texto. Pero yo quiero mover de posición la forma. Tengo que irme al borde de la casilla del recuadro del elemento, le doy clic ahí, y ahora sí ahí me permite mover o desplazar. ¿Ok? Lo siguiente que yo tengo que hacer es otra caja de texto para agregar la fecha. Nos vamos a ir a insertar, cuadro de texto. Voy a hacer un cuadro de texto y le voy a agregar la fecha. Aquí en particular nosotros no podemos agregar los, los chips inteligentes. Como pueden ver, ahí le doy clic fecha, bueno, arroba fecha y no nos permite. Y si no nos lo permite. ¿Ok? También otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, aquí, si tú ya tienes un texto que tiene un formato que te gusta, le das clic a la caja del texto, control C, control V y lo copia y lo pega. ¿Ok? Muevo esa caja extra de texto, la muevo más o menos aquí y le pongo la fecha. Obviamente tengo que ajustar el tamaño de la letra. En este caso pues es 2 de marzo 2024. ¿Okay? En este caso pues tengo que también cambiar la alineación del texto. Yo lo particular, me voy nuevamente a el apartado de formato, alinear y aplicar sangría y lo voy a colocar al lado derecho. Y tengo que también hacer más chico el texto que yo tengo aquí. ¿Ok? Seleccionar todo mi texto. Y aquí en la parte de arriba
en mis herramientas, pues puedo cambiar el tamaño. Vamos a ver a 24. Le doy Enter. Vamos a dejarlo así. No, sí, no. Ok. Y pues ya nada más ajustar la posición del texto. Igual si necesitara aumentarle el tamaño, pues lo puedo ir aumentando. Voy a usarles un minutito para que vayan agregando la imagen, los diferentes elementos, las formas, le pongan su nombre, le pongan la fecha, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es hablar un poquito de la historia de ese lugar en particular, ¿ok? Para eso vamos a crear una nueva diapositiva, ¿ok? Para crear una nueva diapositiva nos vamos a ir a la esquina superior del lado izquierdo, ¿ok? Aquí tenemos el botón de más y al ladito tenemos una flechita que dice diseño de diseño de la nueva diapositiva, ¿ok? Nos abre este menú. Este menú se le conoce como menú de autodiseño y aquí en lo particular nosotros podemos escoger qué tipo de diapositiva quieres ocupar, ¿ok? Diapositiva, por ejemplo, de 2 columnas, 2 elementos, diapositiva en blanco, ¿ok? Diapositiva de título y cuerpo, la que tú gustes ocupar, ¿ok? Yo en lo particular voy a hacer algo como se muestra aquí, que dice diseño de título y de la sección, ¿ok? No hay nada de malo con ocupar diapositivas predeterminadas, ¿ok? Yo, por ejemplo, voy a seleccionar una que es aquí de 2, ¿ok? Tengo que escoger un color de fondo, sería lo ideal, ¿no? Ponerle algún tipo de color de fondo para para posteriormente ponerle un cuadro de texto. Y aquí ya tengo los cuadros de texto, por así decirlo, predeterminados. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer, un segundito, voy a quitar un poquito el audio. Ahí está. Espero que me puedan escuchar. Sí, parece que sí me escucha el micrófono. Ok, porque me estaban llegando muchas notificaciones. Ok, ahora, como les decía, no hay nada de malo con ocupar los diseños predeterminados que ya tiene PowerPoint o en este caso presentaciones de Google, ¿ok? Pero hay que hacerlos un poquito más llamativos. ¿Por qué? ¿Ok? Porque, bueno, voy haciendo esto entre lo que vamos a ir haciendo. Yo en lo particular le voy a agregar algo oscuro, ¿ok? Algún cuadro de texto, alguna forma, porque necesito leer más fácilmente o que la información se pueda leer más fácilmente. Aquí actualmente con la pantalla como la tenemos es mucho brillo para los ojos, es mucho blanco. A la hora de presentarlo, imagínate, pues también va a ser un poquito complicado o cansado para para las personas que van a estar atendiendo nuestra presentación, que van a estar observando, pues les puede ser cansado a la vista. Y si es cansado para la vista, se les va a hacer aburrido, entonces van a dejar de prestar atención, ¿ok? Pues, ¿qué recomendación? Pues casi siempre trabajar con fondos relativamente oscuros, ¿ok? En este caso, voy a traer una forma cuadrada,
Tengo mi forma. Le voy a poner un color. Voy a ocupar uno de gradiente. A mí en lo particular me agradan estos de gradiente. ¿Ok? Y lo voy a mandar al fondo. Para mandarlo al fondo le das clic derecho y le das ordenar. Y le dices envíalo al fondo. Y tengo ya, se pueden ver, apenas si se pueden ver, ¿ok? Nuestro apartado de título y los dos cuadros de texto. Aquí en título vamos a ponerle historia. Importante pues también cambiar el color de la letra y pues también la tipografía. Yo en lo particular voy a ir variando cada una de las diapositivas. No es necesario que tú también lo hagas, ¿ok? Bueno, sería lo ideal para que vayas practicando la herramienta de cambiar la tipografía para que ubiques siempre donde cambiar el tipo de letra. ¿Ok? Voy a cambiarle el color, ya está. De la particular de negritas, le vamos a poner historia. Historia de ese lugar. ¿Ok? Ahora tenemos que buscar una imagen y parte de la historia también. Aquí en Dinamarca. ¿Ok? Voy a buscar y aquí voy a encontrar acerca de Dinamarca. Voy a copiar esa información. Ya sé que solamente copie esta, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora, eh, hay un término que se dice que menos es más. El tener menos información comunica más que tener muchísima información y obligar a la gente a leer, ¿ok? Lo ideal de una presentación de PowerPoint, una presentación de Google, es que nosotros los oradores, por así decirlo, quienes vamos a presentar la información, tengamos el dominio del tema, ¿ok? Que coloquemos solamente cosas clave, textos pequeños, ¿ok? Frases, datos puntuales para no llenar de elementos la diapositiva y también si tiene mucho texto, pues va a ser complicado de leer para la gente que esté más alejada del proyector o la pantalla, ¿ok? Y también va a ser aburrido. Y no aburrido porque la información no sea interesante, sino que eso aburre el esfuerzo. Desafortunadamente va a desgastar la atención de nuestra audiencia. Por eso es ideal irnos a enfocarnos, más bien, enfocarnos en que la información sea puntual, que sea sencilla y que sea directo a el tema en específico. ¿Ok? Importante, si yo le pongo control V, obviamente me va a pegar al igual que yo lo copié. Recuerden que tenemos que ocupar control shift y V o le das clic derecho y le das pegar texto sin formato. Ya que lo tenemos aquí, pues tenemos que cambiar un poquito el texto, ¿no? No se ve. Yo voy a seleccionar el texto que tengo arriba, ¿ok? Del título de mi diapositiva, que en este caso es historia, y voy a irme por mi herramienta de mi rodillo, copiar formato. Aquí le doy clic ahí en copiar formato. Lo siguiente que voy a hacer es pintar el texto que tengo aquí abajo. ¿Ok? Vale. Yo aquí en lo particular, en este elemento, voy a justificar. Para esto, me voy a ir a el menú de formato, alinear y aplicar sangría. En este caso, lo voy a justificar. ¿Ok? Y tendré que agregarle una imagen. ¿Ok? En este caso, pues voy a irme a Dinamarca, a mi nueva pestaña. Voy a buscar una imagen. Voy a activar mis herramientas de búsqueda. Herramientas, tamaño grandes.
Imágenes grandes, que sería lo ideal. Una imagen que me guste. Una imagen icónica. Digo, esta ya la ocupamos. Entonces, por ejemplo, alguna de los castillos nos decían que ocupaban ellos o que tenían castillos. Interesante esto que dice aquí. Ya tenemos algún castillo. Le damos clic para cargar la imagen. Para lo que la cargue. Clic derecho. Y bueno, ya sea que clic derecho copiar imagen o también arrastrarla. También se vale aquí en presentaciones. Voy a ajustar mi imagen. Ok. Y para recortarla le doy doble clic y ya puedo recortar mi imagen. Y puedo también ajustar la posición. Ok. Ya que lo ponemos en posición, le damos clic afuera. Ok, pueden ver que nos ajusta. Vamos a dar un momentito para que vayan ajustando esta diapositiva de historia. Algo aquí importante es la forma en la que comunicamos la información. ¿Ok? Ahora, les comentaba que no hay nada de malo en hacer una diapositiva básica. Pero aquí pues tendremos que nosotros tener un muy buen dominio de la palabra, también poder comunicar muy bien la información para que no se aburran las personas que pues van a asistir a nuestra presentación, ¿ok? Van a presenciar pues esta diapositiva que nosotros presentaríamos, ¿no? Hay una historia bien interesante acerca de las diapositivas. Una diapositiva que fue muy aburrida provocó un accidente aeroespacial, el accidente del transbordador Columbia, me parece. ¿Ok? El transbordador desafortunadamente explotó al reingreso. Dame un segundito. Ok, sí, ese fue el transbordador Columbia. Ok, bueno, cuando la NASA estaba desarrollando su transbordador espacial, que era una aeronave que podía bueno, que era lanzada al espacio y posteriormente podía bajar y aterrizar como si fuera un avión, lo que le permitía reutilizar la aeronave. Cuando la estaban desarrollando, se fijaron que pues no hay tanto problema a la hora de aventar algo al espacio, es relativamente sencillo, mucha potencia, ¿ok? Y pues la resistencia pues es la fuerza de la gravedad, ya cuando supera cierta altura pues ya estás más hacia el espacio que hacia la Tierra y la gravedad pues baja, el valor de la gravedad. Pero nuestro mundo tiene una atmósfera, ¿ok? Una capa que rodea al mundo y esta en particular pues es de gases. Principalmente oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y demás gases contaminantes porque pues nos hemos encargado de contaminarla, ¿ok? Pero cuando tú reingresas a la atmósfera de la Tierra, esto crea mucha fricción porque ir de un lugar donde no hay fricción por el vacío y vas a entrar a una atmósfera que pues tiene una densidad específica debido pues a el aire, los gases, o sea, pesan. Gases, aunque nosotros aquí en, estando en la Tierra pues no lo percibimos, pues cuando entra algo desde el espacio pues genera mucha fricción el atravesar las diferentes capas de la atmósfera. Ok, esto genera mucho calor. Debido a esto, se dieron cuenta que el transbordador tenía que tener
una capa especial de recubrimiento. Y estos recubrimientos eran como unos azulejos, bueno, normalmente se les dicen baldosas, ¿ok? Eran como unos azulejos muy gruesos que tenían diferentes capas y eran hexagonales, ¿ok? Hasta donde recuerdo. Estos eran hechos por otra compañía, no eran hechos por la NASA, eran hechos por una compañía para la NASA, y estos llevan un proceso de un proceso muy específico en el cual tenían que fijarse al aeronave. Y lo que hicieron es como, bueno, ok, ya tenemos todo, ahora vamos a enseñarles a los ingenieros de la NASA cómo colocar estos azulejos, estas baldosas, de manera adecuada, porque llevan un proceso, si no de lo contrario se desgastan rápidamente y también esto puede ocasionar un riesgo para la tripulación en el momento de reingresar a la atmósfera, ¿ok? De reingresar a la Tierra, por así decirlo. Entonces era una presentación que duró más de 4 5 horas y esa presentación era prácticamente puro texto, muy pocas imágenes. Ok, debido a esto, desafortunadamente, algunos ingenieros se distrajeron, ok, y perdieron atención del tema y esto aparentemente pues no traería ningún problema. Se dieron cuenta de que las baldosas no duraban lo suficiente, se degradaban muy rápido, pero no le tomaron más atención. Ah, pues debe ser un problema de la fabricación, no hay ningún problema, se pueden cambiar, ¿no? Entonces, al pues no estar debidamente capacitados debido a que no pusieron la suficiente atención a la hora de la presentación de cómo se instalaban estos elementos en en la panza, por así decirlo, de la aeronave, pues provocó que quedaran mal fijas. Y al quedar mal fijas estos elementos, pues se desprendieron. Un par de ellas se desprendieron durante el despegue. Esto no implicó ningún problema a la hora de subir. Se dieron cuenta a través de los videos, porque los despegues pues, son grabados desde muchos ángulos para ver que todo lo que tiene que subir suba de manera íntegra. ¿Ok? Entonces, se dieron cuenta de que algo se había desprendido. Y pues en las subsecuentes grabaciones y también los astronautas tuvieron que salir de la Estación Internacional para revisar pues sí, las características de la aeronave, que todo estuviera en su lugar. Se dieron cuenta de que algo fallaba, algo faltaba, le faltaban un par de baldosas. Y dijeras, pero son dos pedazos de uh, un material resistente al calor, sí, pero en el espacio no tenía ni las herramientas ni las baldosas para reemplazarlas. Y como la única forma de llegar arriba era a través de un transbordador y el único transbordador activo estaba en el espacio, pues se encontraban pues en un gran problema. Decidieron arriesgarse y al regresar al ingreso a la atmósfera fue tanto el calor que se filtró al interior de la aeronave. Desafortunadamente este calor se localizó en una parte donde se almacenaba parte del combustible y provocó que el transbordador espacial Columbia explotara al reingreso el 3 de febrero del 2003, me parece, 3 de febrero, a ver, el 1 de febrero del 2003, ¿ok? Durante el regreso de la aeronave a la Tierra. Vaya que una presión, ¿cómo? Bueno, y analizando el por qué había pasado todo esto, se dieron cuenta de que las baldosas estaban mal instaladas, sin duda, pero ¿por qué estarían mal instaladas por ingenieros? Se dieron cuenta, y analizando un poquito más la información, que el día de la presentación, pues desafortunadamente algunos ingenieros se distrajeron, perdieron atención al no saber o al no prestar la atención adecuada, instalaron mal las baldosas. Desafortunadamente, un par de ellas se zafaron a la hora del despegue y pues provocó este desafortunado accidente y pérdida de millones de dólares, obviamente, para la NASA. ¿Ok? Por eso es importante ir directo al punto. Todo este,
toda esta historia muy larga. Pero es importante ir directo al punto, tener poco texto y hacerlo llamativo. Algo que podemos hacer es agregarle más elementos para hacerlo llamativo, más color. Aquí es muy plano. No está mal, pero es muy plano. ¿Ok? Es un solo color de texto o un color de fondo prácticamente parejo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para agregarle un poco más de vista, que sea un poquito más llamativo? Yo voy aquí a duplicar esta diapositiva, clic derecho, duplicarla. Trabajar con formas. Por ejemplo, aquí tengo el texto. Yo este texto lo voy a cortar. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí entonces? Agregar una forma. Me voy a ir por formas. Voy a formas. Voy a escoger una que me agrade. Supongamos esta de aquí. Voy a hacerla más o menos del tamaño, que sea más o menos simétrica. Le voy a cambiar el color, sin duda. Ya sabemos un poquito de la historia del país. Es blanco y rojo, entonces podemos ocupar algún color rojo de relleno. Lo ideal es que sea un color rojo, pero oscuro, relativamente oscuro, ¿ok? Que facilite también la lectura. Le doy doble clic adentro y como yo ya copié o corté el texto, voy a pegarlo. En este caso, pues tendría que reducir el tamaño de mi texto, sin duda. ¿Ok? Voy a reducir el tamaño de mi texto. Incluso aparenta ser muchísimo texto. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tengo parte del texto. ¿Qué parte de la parte de arriba de mi texto, la D como que se sale? ¿Qué es lo que podría yo hacer aquí? Cambiar el modo de alineación. Recuerden, en formato, alinear y aplicar sangría y, por ejemplo, centrado. ¿Ok? O también darle ahí un enter. Y a todo mi texto, pues ajustarlo. Tal vez sería bajarle un punto al texto. Ahí está. ¿Ok? Ahora, esto es un poquito más llamativo que el anterior. ¿Ok? Se ve plano, comunica. Es un poquito llamativo. Tal vez el problema que tenga aquí yo, que sería este primer texto. ¿Ok? Esta primera palabra. ¿Ok? Pero cumple con las necesidades. Es visualmente atractivo. ¿Ok? Y es relativamente fácil de apreciar, de leer. Aquí, por ejemplo, igual tenemos este apartado, este botón que tenemos aquí que dice historia. Por ejemplo, si yo quisiera, de hecho voy a cortar este texto que tengo aquí. Yo voy a eliminar ese cuadro. Por ejemplo, si yo quisiera puedo ampliar este cuadro de acá, ¿ok? Eso ya me daría la oportunidad de ampliar el texto que tengo aquí, hacerlo más grande. Y también cambiar la alineación. En este caso, pues perdió por alguna razón el formato de alineación. Centrado. Ahí ya tengo un poquito más de espacio. Tal vez podría agregar, por ejemplo, ahí un enter aquí, un enter allá. O cambiar también un poquito el tamaño del texto. ¿Ok? Ahora, pero aquí me falta mi título, ¿no? ¿Dónde pongo el título de historia? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Me voy con formas nuevamente. Busco formas. Puedo usar la misma forma que tengo, ok, que había seleccionado, u otra forma aparte. Y por ejemplo, aquí tengo esta forma, este elemento, y yo aquí puedo integrarlo encima de otros elementos. También se vale. Por ejemplo, ahí ya me lo centro. Y aquí
puedo colocar el texto que quería colocar. Aquí aparecería como si le hiciéramos un corte, ¿no? A la imagen. Tal vez podemos cambiar el color sin ningún problema. Seleccionamos la forma a la cual queremos copiar el color. Nos vamos por nuestra herramienta de copiar formato. Le damos clic a la forma y pueden ver que ya ahora cambia de color y tamaño. Y tal vez el tamaño de la letra pues sería necesario ampliarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí me voy a también ir a formato, alinear sangría y aplicar, y lo voy a querer en el centro del objeto. Tal vez aquí tenga un texto aparte, ¿no? Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Formato, en medio. Vamos a ver cuál más. Texto, alinear, aplicar sangría, alinear centrado. Tal vez cambiar el tamaño de mi objeto, hacerlo un poquito más pequeño. En este caso, tal vez sí voy a tener que mandarlo hacia la parte de abajo. Ah, ok. Qué forma tan peculiar de comportarse el texto, ¿no? A ver, vamos a ver si... Ah, ok. Ya más o menos ahí me lo alineó entre comillas. Ok. Y por ejemplo, este es un poquito más llamativo que el anterior. Tal vez el anterior se ve un poquito más fácil de leer, pero el nuevo es un poquito más llamativo y se vale, ¿ok? Aquí ya es, pues es un poquito de recomendación, pero pues tú escoge tu diseño, ¿ok? Puedes escoger el diseño que tú quieras. Por ejemplo, si quieres colocar, por ejemplo, esto o cambiar la forma. Cambiar forma, formas. Por ejemplo, este de aquí. En este caso, voy a cambiar la alineación del texto. Tal vez hacerlo un poquito más grande la forma. Incluso colocarlo arriba. Mira, tal vez aquí el texto no me ayude, ¿ok? Porque cuando gire la forma, pues se gira todo completo. ¿Ok? Voy a irme al apartado de estructura, girar, lo voltear horizontalmente y luego voltear verticalmente. ¿Ok? Y aquí puedo yo colocar el texto. Y por ejemplo, también es llamativo. ¿Ok? No es necesario agregarle muchísimas formas para hacerlo llamativo. ¿Ok? Ahora, la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de la cultura. ¿Ok? Ahora, aquí algo también que se recomienda es algo llamado ritmo. ¿Ok? Así como la música que tenemos los ritmos, ¿ok? Que va de un lado y del otro, por así decirlo, la percusión. Se me ocurre como un ejemplo. Nosotros también podemos ir cambiando el cómo se presenta la información, ¿ok? Yo en este caso voy a duplicar la diapositiva que tengo aquí, ¿ok? Obviamente la imagen la voy a cambiar y el texto, pero también voy a cambiar de posición los elementos, ¿ok? El jugar con mover los elementos, tú juegas un poquito con la atención de la persona que va a estar presenciando, por así decirlo, no está presentación, que le va a estar, que la va a estar observando, debido a que
Eh, el cerebro tiende a buscar patrones. Todos los cerebros de todas las personas tienden a buscar patrones. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos jugar con la atención del cerebro, buscando que que encuentre las diferencias. Por eso nos encantan a los seres humanos esas imágenes de encuentra las diferencias. Vas a decir, ¿cómo de que yo no las voy a encontrar? ¿No? Y te pones ahí, puedes estar 20 minutos ahí buscando cada diferencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la posición de los elementos. Eso es como sugerencia para también llamar más la atención inconscientemente de nuestra audiencia. Esa es la razón también de que el reggaetón le guste mucho a muchas personas. No es necesariamente la lírica, sino que el reggaetón no tiene una secuencia lógica en ritmo. Va cambiando y a la hora de cambiar, tú no sabes, el cerebro no se espera, no sabe qué esperar. Por eso busca escucharlo muchas veces, ¿ok? Inconscientemente ese gusto, por así decirlo, empieza debido a que eh, debido que voy a seleccionar dos elementos. Para seleccionar dos elementos, mantengo presionada la tecla Shift, le doy clic en este caso al texto y luego a la forma, ¿ok? Y la voy a mover. Entonces, como te comentaba, al cerebro en particular, voy a borrar esta imagen de aquí, al cerebro en particular le busca, por así decirlo, encontrar los, las secuencias, debido a que el reggaetón no tiene una secuencia clara o lógica, pues pone al cerebro a pensar, a tratar de averiguar dónde está la secuencia, aunque no haya alguna. Por esa razón, pues se vuelve tan pegajosa la música, ¿ok? Y más allá de que sea el reggaetón, pues hay algunas canciones pops que se vuelven muy pegajosas debido a eso, ¿ok? Igual como consejo, si tienes alguna canción en la cabeza y no te la puedes quitar, canta mentalmente la última parte de la canción. Y con eso se te va bueno, el cerebro entiende que ya has terminado esa tarea, que es escuchar esa canción o cantarla o repetirla en la mente. Cuando llegas al final de esa canción, el cerebro ya dice, ok, ya puedo quitarme esta tarea que traigo aquí cargando, ¿ok? Bueno, como les decía, vamos a buscar algo acerca de la cultura de este país, ¿ok? Obviamente, puedes buscar imágenes también. Por ejemplo, tenemos imágenes de la cultura de Dinamarca. Mira, por ejemplo, esta de aquí se ve muy, muy bien, me gustó. Vamos a ver si de pura casualidad hay un tamaño grande la imagen. O tal vez no. Vamos a buscar herramientas tamaño grandes. Aquí nos dice la opción de dibujo o elementos culturales. Herramientas, tamaño, vamos a buscar imágenes de tamaño grande. Por ejemplo, aquí un limitante que yo tengo es que mi presentación es en formato vertical. ¿Okay? Y eso pues representa algo complicado. Vamos a ver acá.
Por ejemplo, eso me agrada, es un poquito, le falta un poquito de color a mí, para mi gusto personal. O este también de aquí, podemos ocuparla, ¿no? Hay muchos elementos, ¿ok? Clic derecho, abrir imagen en pestaña nueva, sea lo ideal, ¿ok? También aquí tenemos otra, es muy interesante. Esta me agrada un poquito más. Denmark, Dinamarca. Y también tenemos esta que se ve muy llamativa. Voy a abrir imagen en una pestaña nueva. Esta me gusta un poquito más. Clic derecho y voy bueno, puedo copiar la imagen. Ok, o puedo arrastrarla. Clic derecho y la arrastro hacia mi otra diapositiva. Hacia mi otra ventana. Ok. Aquí pues ajustarla en tamaño. Tal vez un poquito más. Ok. La voy a colocar en una posición en particular. Ok, como les mencionábamos, pues el ritmo es una herramienta que podemos ocupar. Ok, vamos, aquí tengo mi imagen. Ahora, mi imagen necesito que esté debajo de este texto que tenemos aquí. Yo le doy clic derecho y lo puedo mover en ordenamiento, lo voy a enviar al fondo. Obviamente se va a mover hasta el fondo. Entonces no se va a ver. Listo, seleccionar la imagen que yo había colocado, en este caso una forma, la había colocado en el fondo y ahora esa imagen nuevamente, pues elemento, esa forma de color negro, la voy a mover hasta el fondo para que cambie el orden. Ahora aquí tengo este apartado que dice historia. Si yo lo veo con la diapositiva anterior, pueden ver que cambian los elementos de posición. El hecho de cambiarlo, pues también lo hago un poquito más llamativo. ¿Ok? En este caso, yo lo voy a querer colocar en la parte de abajo del lado izquierdo, inferior izquierdo. Tengo que girar mi elemento. Voy a ir vamos a ver si nos da clic derecho. Miren, clic derecho, aquí girar. Lo voy a voltear horizontalmente y luego lo voy a voltear verticalmente. ¿Ok? Y lo voy a colocar tal vez aquí, en esta parte de acá. ¿Ok? Y luego este de aquí lo voy a mover, obviamente, también para acá para que sea legible. Y ahora sí, aquí le voy a colocar el texto. Cultura. ¿Ok? De hecho, afortunadamente mi texto cabe ahí. Pueden ver que yo voy cambiando de una a otra y el generar este cambio, ¿ok? El generar el cambio de que el texto cambie de un lado al otro, ¿ok? Los títulos también, antes estaba arriba, ahora está abajo. Eso me va a permitir, pues, llamar un poquito más la atención de mi espectador. En ese aspecto, pues, es una gran herramienta. Algo que yo tengo aquí, como problema, por así decirlo, es que, bueno, voy a seleccionar también es que ahora mi cuadro de acá es más grande. Lo voy a tener que reducir un poquito para que más o menos tenga la misma proporción de mi imagen. Ok, voy a seleccionar ambos. Ok, y también los voy a mover. Colocar ahí a la mitad. Okay, de hecho, mi imagen es un poquito más grande también. Entonces, tal vez reducirla un poquito. Pero si la reduzco un poquito, pierde la proporción. Vamos a ver qué tal. Ahí está, si no, si se aplasta mucho. Entonces, tal vez reducirla un poquito más. ¿Okay? Al reducirla un poquito más, pues también tendría que reducir la caja del otro lado para pues darle tal vez un poquito que se parezcan más en ese aspecto. En cuanto a proporción. Y por ejemplo, ajustar la posición para que se vea un poquito más tal vez llamativo en ese aspecto.
Entonces está aquí y lo centro un poquito más. Y vamos a buscar un poco de cultura, ¿ok? Ahora, en texto vamos a buscar un poco de la cultura. Dinamarca nos dice, la cultura de Dinamarca es rico en patrimonio intelectual y artístico. Algunos de los valores más importantes en la cultura danesa son la democracia, la empatía, la solidaridad, la confianza, la tolerancia y la libertad e igualdad y justicia, entre otros. Dando un poquito de cultura, y de hecho es del sitio oficial, bueno, no es de, es de la embajada, eh, parece, de Colombia en Dinamarca. Ah, no, ministro de Asuntos de Interiores de Dinamarca. Ok, es de la Embajada de Dinamarca en Colombia. Ok, es en cultura y pues aparece ahí un poquito, ¿no? De qué cultura. Nos parece un texto muy específico. Ok, vamos a copiarlo. Vamos aquí a la presentación. Ok, y voy a cambiar el tamaño de mi información para pues que sea un poquito más legible. ¿Ok? También puedes cambiar la alineación. Por ejemplo, aquí yo lo tenía en formato de... aquí no me da la opción, por ejemplo, de alinear. Lo tenía alineado en central. Puedo cambiarlo, por ejemplo, a alinear justificado. ¿Ok? Siempre la alineación justificada nos va a dar como un aspecto más formal. ¿Ok? No necesariamente siempre tenemos que ocupar el formato formal. También se vale pues estarle variando, ¿no? Estar variando la información, estar variando los estilos. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es agregar otra diapositiva. Vamos a dar un momentito para que vayan agregando aquí información. ¿Ok? Bueno, son las 11:46. Todavía nos falta en esta diapositiva. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Ok? Bueno, no la vamos a terminar el día de hoy porque todavía faltan más apartados. ¿Ok? Un poco acerca de la cultura de ese país en particular. Ok, atracciones turísticas. Vamos a poner buscar un poquito de atracciones turísticas de Dinamarca. Yo en lo particular estoy trabajando con ese lugar. Atractivos turísticos. Ok. Aquí pues es importante buscar información. Necesitaría tal vez que fuera en listados.
¿ok? Bien, por ejemplo, vamos a ver si aparecen aquí en listados. Ah, no aparecen en listados como yo quisiera, para obtener la información más sencilla, ¿no? Copiar y pegar. Mira por aquí, vibrantes, ok, hasta aquí. Ok, ya encontramos un poquito de información. Ahora, importante pues también irnos a la presentación y pues cambiar el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear también un poquito de ritmo, voy a seguir el ritmo de izquierda, derecha, ¿ok? Voy a duplicar mi diapositiva. Si yo tengo una diapositiva y quiero reutilizar el estilo, puedo ir a duplicar diapositiva, ¿ok? Ya la duplicó, pero me la duplica siempre debajo de la original, que es lo que voy a hacer aquí. Le doy clic, mantengo el clic y lo desplazo hacia abajo. Clic, mantengo y desplazo hacia abajo y ya cambia el orden, ¿ok? Ahora aquí, yo tengo que en aquí abajo, ¿ok? Luego cambia en diagonal. Técnicamente debería cambiar así, ¿ok? Pero también yo podría, por ejemplo, de esta forma, colocarla abajo. Y, por ejemplo, la tendría que girar. Y estos los voy a mover hasta la parte de abajo de esta forma. Ahorita me sirve de guía porque también tengo que cambiar pues ese texto de ahí. ¿Okay? Yo voy a ocupar esto y voy a pegar el texto que encontré. ¿Ok? Recuerden, para pegar texto que copiamos y que no respete el estilo de letra, el tamaño, el color y la forma, nos vamos a archivo y nos vamos, perdón, nos vamos a editar, podemos irnos a editar y pegar sin formato. ¿Ok? Nos respeta hasta la alineación del texto. ¿Ok? Aquí tengo que cambiarle el título de este caso. Voy a regresar. ¿Ok? Y pusimos atractivos turísticos. Copiar ese texto y lo voy a pegar aquí. Obviamente tengo que modificar el tamaño de mi caja de texto, más o menos lo voy a dejar hasta ahí. Y obviamente tengo que cambiar el tamaño, tengo que hacerlo mucho más pequeño. 12 es muy poco, 14, me va a faltar todavía. 24, mira, 24 más o menos ahí. Vamos a cambiar un poquito el tamaño de mi caja y la posición. Ok. Está un poquito demasiado pegado, pero es aparentemente el mejor resultado que podemos encontrar. Ok. Voy a eliminar esta imagen de aquí. Voy a buscar algunos atractivos, otros atractivos, y de hecho yo aquí me faltó buscar, ok, por ejemplo aquí. Voy a insertar, yo en lo particular, me voy a ir a insertar, a ver si se encuentra aquí.
formato interlineado, alinear y aplicar sangría. Vamos a ver si encontramos aquí bullets, viñetas. ¿Ok? Lista con viñetas. Este de aquí. Voy a colocar viñetas. ¿No? Y voy a colocar algunas de los lugares que pues nos sugiere. Ah, mira, está Legolandia. Yo sería Dinamarca por Legolandia. Ok. Ok, ya agregué ahí 4 atractivos turísticos. Ok. Voy a cambiar un poquito tal vez la distribución. Vamos a ver cuál me agrada el día de hoy. Usarlo hacia la derecha, a ver qué tal. Ok, se ve, se entiende. Tal vez estos de abajo, estos pequeños elementos de aquí abajo, estos enlistados, pues sí me gustaría más bien esos en particular alinearlos a la izquierda. Ok. Y me falta la imagen. Por ejemplo, mencionamos algunos castillos y aquí tienen castillos. O la famosa escultura de la sirena. Y aquí en lo particular se ve, dice, el pueblo más bonito de Dinamarca. Me gusta esta imagen. La voy a copiar para acá. Obviamente tengo que ajustar la imagen, al menos en la altura que concuerde con otros elementos que yo tengo aquí. Por ejemplo, ahí concuerda con esta imagen de acá. ¿Ok? Pero tengo que recortarla. Tengo que recortar mi imagen, desafortunadamente. Tratar de recortarla solamente lo necesario. Obviamente aquí mi imagen tengo que moverla abajo porque pues no se ve el texto, ¿verdad? Clic derecho, me voy a ordenar, lo voy a mandar primero hasta el fondo y ahí ya no se va a ver. Voy a dar clic en cualquier parte, voy a darle clic a el fondo que es de color negro, clic derecho y este nuevamente a ordenar y lo reenvío hasta el fondo. Ok, y pueden ver que ahí ya podemos nosotros ubicar los diferentes elementos. Ok, ya colocamos también ahí atractivos turísticos de Dinamarca. Entonces hay un pequeño como espacio que me gustaría adecuar. Ok. La vamos a dejar hasta este punto, ¿ok? La próxima semana vamos a terminar esta presentación y lo más importante es agregarles elementos como son las animaciones, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, profesor. Bueno, una preguntota. ¿Se va a quedar así la presentación o se va a mandar? Ah, esta en particular, esta semana puedes no subirla, ¿ok? Porque si Ok, la subimos a Classroom y le damos a entregar, nos la bloquea para editarla. Como vamos a seguir modificando la próxima clase, no te preocupes, ¿ok? ok. No es necesario entregar algo como tal ahorita,
Ok, la próxima semana pues la vamos a concluir, le vamos a agregar las animaciones para ya concluir esta presentación en particular. Ok, profesor, muchísimas gracias. No, todo lo contrario, muchas gracias a ti, Marisela, y muchas gracias a Norma y a su compañero que ingresó con un usuario genérico, que no sabemos su nombre, ¿ok? Que tengan una excelente Hola, tarde. profe, antes de que se vaya, Claro, cuéntanos. un minuto, gracias. Yo tengo un problema con mi computadora. Cada vez que entro, en lugar de entrar a Google, me manda a Yahoo. Ya vi un tutorial en YouTube donde pude haber, supuestamente arreglé para que Ajá, entrara otra vez a Chrome o a Google, pues desde el inicio como predeterminada. ok, Y cada 2 o 3 días que abro la computadora me parece lo mismo y me tardé hoy 20 minutos, hace una semana otra vez 15 minutos. Y ya cuando llegué, ya estaba usted en docs.google.com ajá, y en presentación. Entonces yo me fui yo estaba haciendo el trabajo en documentos y usted ya está en diapositivas. Entonces, como a media clase dije, ah, caray, ¿dónde están los iconos? Que igual casi son los mismos, pero sí, sí me cambió. Entonces no me metía a la diapositiva como tal, sino a Docs, y desde ahí lo estuve haciendo. Obviamente, pues lo tengo incompleto, ¿verdad? Que es algo parecido, pero sí es un poquito más manual o más práctico, pues en Docs que en presentación. Entonces, ¿cómo lo sí, puedo hacer para hacerlo ahí en esta? ok. En ese aspecto no podemos como tal convertir la información de de documentos a PowerPoint, bueno, de documentos a presentaciones. ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, dame un segundito, voy a abrir aquí un documento. De hecho, habíamos nosotros trabajado con documentos y habíamos también hablado de alguna ciudad, pero esa era una ciudad que hayamos visitado también. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo que puedes hacer, aquí yo hablaba de Inglaterra, puedes ir copiando y pegando, ¿ok? Mi Ok, presentación en particular, se las voy a compartir, ¿ok? Y puedes hacer una copia, ¿ok? ok, Yo se las voy a compartir, dame un segundito, se las voy a compartir como lectores para que no los permita editar, ¿ok? Pero, por ejemplo, tú aquí de mi presentación, de un segundito en lo que carga, les voy a agregar a el chat de WhatsApp. Bueno, si es que quiere compartirlo, ahí está. Restringido, cualquier persona que tenga el vínculo. Y lector, ok, lector. Copiar vínculo. Listo. Ok, dame un segundito, lo voy a colocar acá. Ok. Ahora, cuando tú la abras, se va a mostrar más o menos de... A ver, deja ver cómo lo... ver... Tan, 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 tan... Guías a gustar... Parece me da aquí la opción. Es que hay una opción en la que me permite cambiarlo a vista con vista modo lector. Ver cuadrículas. Ah, mira, aquí como tal no me da la opción. Ok. Bueno, pero no te van a aparecer las herramientas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir a archivo. Ok. Y aquí te da la opción de crear una copia. Le das de toda la presentación y pues empiezas a modificar la información. Con respecto a eso que me dices de que, por ejemplo, supongo que abres una nueva pestaña y te aparece aquí Yahoo, supongo. sí, Ok. Para modificar eso es relativamente sencillo. Nos vamos a ir a estos tres puntitos en la parte superior del lado derecho. Y aquí tenemos un apartado que nos dice, bajamos porque también ya se actualizó, ok, apenas Google y pues ya encuentras en diferentes lugares las cosas. Configuración, ok. De hecho voy a mandar como las capturas de donde le estoy picando, por así decirlo, sí, para que sea más sencillo, igual cuando ustedes quieran buscar o modificar las diferentes elementos, puedan hacerlo relativamente fácil. Configuraciones, y aquí en configuraciones tenemos dos opciones. Motor de búsqueda, ¿ok? Y aquí en motor de búsqueda
apreté otro botón. Okay. Espero que no me coloque todas las capturas. Sí, ok. Bueno, voy a recortarlo. Uy, espero que se alcance a ver porque es una imagen muy chiquitita. Bueno, espero que... Motor de búsqueda, aquí te da la opción de elegir Google, ¿ok? Sí. Y también... tiene que ser en... Deja ver en cuál. Profesor, última pregunta. Va a subir ¿Sí? la clase, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Claro que sí. Ok. Ok. Bueno, aquí tenemos este botón. Ok. Aquí está. De hecho, mira, si le doy clic, desaparece la esquina superior al lado izquierdo, desaparece el botón de la casita. Ok. Que también luego lo modifica. Aquí en el apartado de diseño, tiene que aparecerte así. Ok. Sí. El apartado de aquí en mostrar botón de página nueva, ok, nueva pestaña y nueva pestaña. Y déjame colocar este aquí. Y tenemos otro que cuando creamos una nueva pestaña, ok, a lo mejor puede pasar este. Normalmente cuando entras a ciertos buscadores te dicen, oye, agrégalo como buscador predeterminado. Y si le das clic ahí, ya te cambia el buscador, ok. Que era el otro, que era el de motor de búsqueda, que es este de aquí, que diga Google. Okay, motor de búsqueda, Google, ok, y pues nos avisas si sí se solucionó o no. Si no, nos avisa si se te solucionó o no, para si no, buscar otra forma de solucionar, ok. Y también un consejito, por ejemplo, aquí en configuraciones, en el botón de al iniciar, nosotros podemos, y aquí tenemos esta opción, que dice abrir una nueva pestaña o continuar la sesión desde donde lo dejaste. Entonces, cuando tú cierras la computadora o cierras esa ventana en particular, cuando abres nuevamente el programa, te va a aparecer donde lo habías dejado. ¿Okay? Como una herramienta cuando pues ya vamos a dejar de trabajar, apagas la computadora, regresas al otro día, la prendes y está en el mismo lugar donde tú la dejaste, por así decirlo. ¿Okay? Bueno, pues sin más por el momento, ya me extendí un poquito más. Que tengan una excelente tarde, un excelente